Comenzamos la lectura de nuestro devocional Espiritualidad Emocionalmente Sana, día a día, un peregrinar de 40 días con el oficio diario del pastor Peter Casero. Comenzamos esta primera semana, la cual el tema es el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Día 1, oficio de la mañana o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Marcos 11, del 15 al 17. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Devocional. La intensa ira de Jesús y su acción de volcar las mesas que había en el atrio del templo deberían hacernos sentir que nos estamos ahogando. Él sabe que si no llegamos a Dios perderemos unos tesoros de un valor incalculable o quedarán oscurecidos para nosotros. Perderemos el espacio en el cual recibimos el amor infalible y el maravilloso perdón de Dios. Perderemos la perspectiva eterna sobre lo que es importante y lo que no lo es. Perderemos la compasión. Ganaremos el mundo, pero perderemos nuestra alma. Marcos 8, 36 al 37. Leo este poema de Jean Danielou. Yo estoy necesitando una limpieza interna, parecida a la que hizo el Salvador en el templo de Jerusalén. Un desprenderme del desastre, de lo que es secundario, que le bloquea el camino, a ese vacío central de máxima importancia que solo se puede llenar con la presencia de Dios. Una pregunta para reflexionar, para meditar. ¿Cómo describirías tú qué es lo secundario en tu vida? Esa cosa que podría estar bloqueando el camino de tu experiencia con Dios. Oración. Señor, ayúdame a ver lo mucho que pierdo cuando te pierdo a ti. Mi perspectiva sobre la vida y todo lo que nos da la vida se distorsiona cuando no hago espacio para ti, oscureciendo tu amor por mí. Tu amor es mejor que la vida y tengo un verdadero anhelo por probar más de ese amor. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 1, oficio del mediodía o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, primer libro de Samuel 15, 22-23. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Devocional. Saúl, el primer rey de Israel, no sabía mucho acerca de guardar silencio o de escuchar a Dios. Al igual que David, era un líder militar y político bien dotado y victorioso. Sin embargo, a diferencia de David, nunca lo vemos buscando la manera de estar con Dios. En este pasaje, el profeta Samuel lo reprende por hacer muchos actos religiosos, por ejemplo, ofrecer holocaustos y sacrificios, sin detenerse lo suficiente para escuchar a Dios y menos hacerle caso. Versículo 22. Todos debemos dedicar un tiempo a guardar silencio y contemplar. Esto que voy a leer lo escribió la Madre Teresa de Calcuta. Repito, todos debemos dedicar un tiempo a guardar silencio y contemplar, en especial los que viven en ciudades grandes como Londres o Nueva York, donde todo se mueve con tanta rapidez. Yo siempre comienzo en silencio mi oración, porque en el silencio del corazón es donde Dios habla. Dios es el amigo del silencio. Necesitamos escucharlo, porque no es lo que nosotros decimos, sino lo que Él nos dice a nosotros y dice a través de nosotros lo que importa. La oración alimenta el alma.
Como la sangre alimenta al cuerpo, así es la oración para el alma y nos acerca más a Dios. También nos da un corazón limpio y puro. Un corazón limpio puede ver a Dios, puede hablar con Dios y puede ver en los demás el amor de Dios. Una pregunta para meditar. ¿Cómo podrías crear más espacio en tu vida para el silencio con el fin de poder escuchar a Dios? Oración. Vacía mi corazón, Dios mío, hasta que esté lo suficientemente callado para escucharte hablar en medio del silencio. Ayúdame en esos momentos a detenerme para escuchar, para esperar, para estar quieto y para permitir que tu presencia me envuelva. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Día 2 de la semana 1, oficio de la mañana y o el mediodía. Silencio, quietud, enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Jonás 1 del 1 al 4. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Devocional. Jonás es el ejemplo de un profeta con un problema de espiritualidad emocionalmente enferma. Escucha y sirve a Dios, pero se niega a escuchar su llamado a amar y tener misericordia con Nínive, un poder mundial de sus días, famoso por su conducta violenta e inhumana. Jonás huye cerca de 4.000 kilómetros en la dirección opuesta, rumbo a Tarsis, en lo que hoy es España. Eugene Peterson dice esto: ¿y por qué Tarsis? En primer lugar, era mucho más emocionante que Nínive. Esta era una ciudad antigua que representaba una historia de ruinas e infelicidad. Ir a Nínive a predicar no era una encomienda que deseara recibir ningún profeta hebreo con buenas referencias. Pero Tarsis era algo distinto. Tarsis era un lugar exótico, Tarsis era una aventura. En las menciones que se hacen de ella en la Biblia, era un puerto lejano y muchas veces idealizado. En primer libro de Reyes 10:22 se nos informa que la flota de naves que tenía Salomón en Tarsis traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. En Tarsis podemos desarrollar una carrera religiosa sin tener que tratar con Dios. Sin embargo, cuando Jonás huye, esto ya lo escribe Peter Scazzero, Dios envía una gran tormenta. Jonás pierde el control de su vida y de su destino. Lo tiran al agua por la borda y se lo traga un gran pez. En el vientre de ese pez es donde Jonás comienza a luchar con Dios en oración. Una pregunta para meditar. ¿Qué tormenta interna o externa te podría estar enviando Dios a tu vida como señal de que hay algo que espiritualmente no va bien? Oración. Señor, que en mi vida se haga tu voluntad y no la mía. Tú sabes lo fácil que me es llamarme cristiano y después estar tan ocupado que me olvide de ti y de lo que tú quieres de mí. Perdóname por este pecado. Ayúdame a escucharte y dame el valor necesario para someterme fielmente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 2, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Devocional.
A fines del tercer siglo de la era cristiana se produjo un fenómeno extraordinario en los desiertos de Egipto. Hubo hombres y mujeres cristianos que comenzaron a marcharse de las ciudades y los poblados para buscar a Dios en el desierto. Pudieron discernir lo fácil que era perder el alma en los enredos y las manipulaciones que se producen en la sociedad, de manera que buscaron a Dios de una manera radical, mudándose al desierto. Se les conoce como los padres del desierto. Thomas Merton dijo o escribió: consideraban la sociedad como un naufragio del cual cada persona tenía que apartarse nadando para salvar su vida. Eran hombres que creían que dejarse llevar por la corriente, aceptando pasivamente los principios y los valores de lo que ellos conocían como sociedad, era pura y sencillamente un desastre. Sabían que les sería imposible hacerles algún bien a los demás mientras estuvieran dejando llevar por el naufragio. Pero una vez que pusieron un pie en tierra sólida, las cosas fueron diferentes. Entonces no solo tuvieron el poder, sino incluso la obligación de reconciliar al mundo y llevarlo a un lugar seguro. Una pregunta para meditar. ¿Cómo entiendes hoy estas palabras del apóstol Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Oración. Señor, para poder estar contigo, necesito que me enseñes a crear un desierto en medio de mi vida tan llena y activa. Purifícame de las presiones, las ilusiones y los pretextos a los que me tengo que enfrentar hoy, para que mi vida pueda servir como un regalo tuyo para aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 3, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Génesis 32, del 22 al 26 y 30. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Devocional. El nombre de Jacob puede significar tramposo o el que agarra, y su vida demostró que tal nombre estaba bien justificado. Era manipulador, engañador y agresivo. No es de pensar que alguien lo quisiera nominar para un puesto de liderazgo en su iglesia. Jacob era una persona con serios defectos que creció en una familia disfuncional. Parecía estar siempre metiéndose en un problema, saliendo de él o a punto de buscarse otro problema más. Su historia es universal por lo personal que es. A lo largo de toda su vida, Jacob fue un hombre obstinado que no estaba dispuesto a confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Fue en el vado de Jaboc donde por fin Dios lo quebrantó y tuvo una transformación radical. Recibió un nuevo nombre y una nueva libertad para vivir como Dios quería desde el principio. Esto le costó una cojera permanente que hizo de él un hombre indefenso y necesitado de aferrarse a Dios. Y a partir de esa posición débil de dependencia, Jacob se convirtió en una nación, Israel, que bendeciría al mundo entero. De igual forma, a veces Dios nos hiere en nuestro caminar con Él, a fin de sacarnos de una espiritualidad enferma de punta de iceberg, a otra que nos transforme realmente desde dentro hacia afuera. Cuando recibamos esas heridas, las podemos negar, cubrir, enojarnos con Dios, culpar a otros, o como Jacob, nos aferramos desesperadamente a Dios. Una pregunta para meditar. ¿De qué manera o maneras ha descoyuntado Dios tu vida o tus planes para que dependas de Él? Oración. Padre, me identifico con Jacob en lo de luchar, manipular
hacer trampas, negar y decirles medias verdades a aquellos que me rodean, para salirme con la mía. A veces yo también me encuentro sirviéndote con la finalidad de conseguir algo de ti. Señor, te invito a enseñarme a vivir dependiente de ti. Ayúdame a descansar y permanecer quieto solamente en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 3, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Devocional. El apóstol Pablo tenía pasión por Jesús en su corazón, pero también era impulsivo, orgulloso, inmaduro e inconstante. Su impulsividad y su obstinación se evidencian a lo largo de los evangelios. Sin embargo, Jesús lo guió pacientemente hacia la crucifixión de su propia voluntad para que pudiera experimentar una vida de resurrección y un poder genuinos. Dice Leighton Ford, cuando estoy tranquilo, la compulsión, esa agitación de la vida a la cual Hilario de Poitiers llamaba una blasfema ansiedad por hacer la obra de Dios, da lugar a la compunción, la conciencia que se siente perforada o punzada, es decir, que Dios puede penetrar las numerosas capas con las que yo me protejo, para que yo pueda escuchar su palabra y esté listo para prestarle atención. Cuando me estoy moviendo continuamente, puedo confundir el fluir de mi adrenalina con el mover del Espíritu Santo. Puedo vivir en la ilusión de que al fin y al cabo soy yo el que tengo el control de mi destino y de mis asuntos diarios. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal hizo notar que la mayor parte de nuestros problemas humanos aparecen porque no nos sabemos sentar tranquilos en nuestro cuarto durante una hora. Una pregunta para meditar. ¿De qué manera tu agitación en la vida pudiera estar bloqueándote para que no puedas escuchar al Dios viviente y tener una íntima comunión con Él? Oración. Señor, perdóname por manejar hoy mi vida sin contar contigo. Te ofrezco mis ansiedades, lo mejor que puedo. Ayúdame a quedarme quieto, a someterme a tu voluntad y a descansar en tus amorosos brazos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 4, oficio de la mañana y o del mediodía. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Devocional. María y Marta representan 2 maneras de enfocar la vida cristiana. Marta está sirviendo activamente a Jesús, pero a la vez está desconectada de Jesús. Está muy ocupada en los quehaceres de la vida. Su vida está llena de presiones y de distracciones. Sus deberes se han desconectado de su amor por Jesús. Los problemas de Marta van más allá de lo ocupada que está.
Sospecho que si Marta se hubiera ido a sentar a los pies de Jesús, aún así seguiría distraída con todo lo que tenía en la mente. Su persona interior era sensible, irritable y llena de ansiedades. En cambio, María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Estaba siendo con Jesús, disfrutando de la intimidad con Él, amándolo y complaciéndose con su presencia. Su vida tiene un centro de gravedad que es Jesús. Sospecho que si María hubiera ayudado en los numerosos quehaceres de la casa, no habría estado consternada ni molesta. ¿Por qué? Porque su persona interior iba a un paso lo suficientemente lento para enfocarse en Jesús y centrar su vida en Él. Nuestra meta consiste en amar a Dios con todo nuestro ser y estar continuamente conscientes de su presencia a lo largo de nuestra vida diaria, ya estemos quietos como María, sentados a los pies de Jesús, o activos como Marta, encargándonos de las tareas de la vida. Una pregunta para meditar. ¿Qué cosas son las que te están preocupando o incomodando hoy? Oración. Ayúdame, Señor, a guardar silencio y esperar en ti con paciencia. Salmos 37:7. Te ofrezco todas y cada una de mis ansiedades y preocupaciones de este día. Enséñame a permanecer atento a ti en un ambiente de oración y a descansar en ti cuando me sumerja en las numerosas actividades de este día. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 4, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Salmos 62, 5 al 8. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Devocional. David, varón conforme al corazón de Dios, es un magnífico modelo de la integración de una vida emocional plena con una vida contemplativa profunda con Dios. Confiaba en el Señor y le hablaba de sus luchas, temores y angustias, a pesar de las mentiras que se decían acerca de él. En el grito del alma, Dan Allender y Tremper Longman resumen así la razón por la cual nuestros sentimientos son tan importantes en nuestra relación con Dios. No hacer caso a nuestras emociones equivale a volverle la espalda a la realidad. Escucharlas es lo que nos hace entrar en la realidad. Y la realidad es donde nos encontramos con Dios. Las emociones son el lenguaje del alma. Son el grito que le da una voz al corazón. Sin embargo, muchas veces nos hacemos los sordos por medio de la negación, la distorsión o la desconexión. Echamos fuera de nuestra vida todo lo que nos perturbe a fin de obtener un control débil de nuestro mundo interior. Nos sentimos asustados y avergonzados por lo que se va colando en nuestra conciencia. Al descuidar nuestras emociones intensas, somos falsos con nosotros mismos y perdemos una maravillosa oportunidad para conocer a Dios. Olvidamos que el cambio se produce por medio de una sinceridad y una vulnerabilidad brutales ante Dios. Una pregunta para meditar. ¿Qué te enoja en la actualidad? ¿Qué te entristece? ¿A qué le tienes temor? Derrama tu respuesta ante Dios confiando en Él como lo hizo David. Oración. Señor, al igual que David, muchas veces me siento como una pared inclinada, como una cerca débil que está a punto de ser derrumbada. Me da la impresión de que son demasiadas las fuerzas y las circunstancias que se levantan contra mí. Ayúdame, Señor, a hallar descanso en ti y a guarnecerme en ti como fortaleza mía. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 5, oficio de la mañana y o del mediodía.
Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, Juan 7, del 2 al 8. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Devocional. Jesús se movía lentamente, sin grandes esfuerzos ni apresuramientos. Esperó pacientemente durante todos sus años de adolescencia y de juventud hasta que llegó el momento de revelarse como el Mesías. Incluso no se apresuró a hacer que lo reconocieran. Esperó pacientemente su corto ministerio, a que las cosas sucedieran en los momentos dispuestos por su Padre. Entonces, ¿por qué es que nosotros detestamos lo lento cuando Dios parece deleitarse en ello? Eugene Peterson nos ofrece por lo menos 2 razones. Estoy muy ocupado porque soy vanidoso. Lo que quiero es parecer importante, significativo. ¿Qué mejor forma que estar muy ocupado? Las increíbles horas de trabajo, la agenda siempre ocupada y las fuertes demandas que tengo sobre mi tiempo me demuestran a mí mismo y también a todo el que lo quiera notar que soy importante. Si entro a la clínica de un médico y no encuentro a nadie en la sala de espera y a través de una puerta entrecerrada veo al médico leyendo un libro, me pregunto si servirá para algo en su profesión. Este tipo de experiencias me afectan. Vivo en una sociedad en la cual las agendas repletas y las condiciones estresadas en que vivimos son evidencias de nuestra importancia. Así que desarrollo una agenda repleta de cosas por hacer y de condiciones llenas de estrés. Cuando los demás lo notan, reconocen que soy alguien importante y alimentan mi vanidad. Estoy muy ocupado porque soy perezoso. En mi indolencia dejo que sean otros los que decidan lo que yo voy a hacer, en lugar de tomar firmemente estas decisiones yo mismo. Uno de los temas favoritos de C.S. Lewis era que solo la gente perezosa trabaja duro. Al abdicar perezosamente al trabajo esencial de decidir y dirigir, establecer valores y fijar metas, otras personas lo hacen por nosotros. Una pregunta para meditar. ¿Qué paso podrías dar hoy para ir más lento por la vida y vivir prestándole mayor atención a la voz de Jesús? Oración. Señor, concédeme la gracia de hacer hoy una cosa a la vez, sin correr ni apresurarme. Ayúdame a saborear lo sagrado que hay en todo lo que hago, sea grande o pequeño. Por medio del Espíritu Santo que vive en mí, dame poder para hacer una pausa hoy mientras paso de una actividad a la siguiente. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos. Semana 1, día 5, oficio del mediodía y o de la noche. Silencio, quietud y enfoque ante Dios, 2 minutos. Lectura bíblica, 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Devocional. La Biblia no les da un sesgo positivo a los defectos y a las debilidades de sus héroes. Abraham mintió, la esposa de Oseas era una prostituta. Pedro reprendió a Dios, Noé se emborrachó, Jonás era un racista, Jacob mintió,
Juan Marcos desertó de su labor con Pablo. Elías sufrió un agotamiento nervioso. Jeremías estaba deprimido y sentía deseos de terminar con su vida. Tomás dudó. Moisés tenía mal carácter. Timoteo tenía úlceras. Hasta David, uno de los amigos más amados de Dios, cometió adulterio con Betsabé y mandó asesinar al esposo de ella. Sin embargo, todas estas personas nos enseñan el mismo mensaje, que todos los seres de la tierra, cualesquiera que sean sus dones y puntos fuertes, son débiles, vulnerables y dependen de Dios y de los demás. Sobre la mayoría de nosotros se cierne una presión por presentar una imagen de nosotros mismos muy fuerte y espiritualmente firme. Nos sentimos culpables cuando no estamos a la altura de las circunstancias, cuando no llegamos donde deberíamos llegar. Nos olvidamos de que todos nosotros somos humanos y frágiles. El apóstol Pablo batalló con el hecho de que Dios no respondiera a la oración en la que le pedía que le quitara su aguijón de la carne. No obstante, le dio gracias por su quebrantamiento, sabiendo que sin él se habría convertido en un apóstol arrogante y engreído. Aprendió, como debemos aprender todos nosotros, que el poder de Cristo se perfecciona en nosotros solo cuando somos débiles. Una pregunta para meditar. ¿Cómo podría presentar hoy el quebrantamiento, la debilidad en tu vida? ¿Una oportunidad para que Dios manifieste su poder? Oración. Padre, la idea de admitirme a mí mismo y admitirles a los demás mis debilidades y mis fracasos es muy difícil. Señor, soy débil, dependo de ti, tú eres Dios, no yo. Ayúdame a aceptar la obra que estás haciendo en mí. Permite que pueda decir como Pablo, cuando soy débil, cuando estoy quebrantado, entonces soy fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Termina con un momento de silencio, 2 minutos.